¿Sabías que Yeshua no pasó su vida hablando del fin del mundo? Seguramente durante los últimos años viste cientos, quizás miles de videos, predicaciones y supuestas profecías anunciando el fin. Que este será el año, que tal guerra lo desencadenará, que tal líder es el anticristo, que tal tecnología es la marca de la bestia, que tal eclipse, terremoto o crisis económica confirma que estamos a semanas del desenlace final. Sin embargo, si haces una pausa y observas la historia reciente, notarás algo incómodo. La inmensa mayoría de esas predicciones jamás ocurrió. Y la Escritura tiene palabras muy duras para quienes hablan en nombre de Adonai, aquello que él no habló. Deuteronomio 18, 20, 22. Jeremías 23, 16, 17. No existe una categoría bíblica llamada profeta equivocado. La Biblia llama a eso falso profeta. Mateo 7:15. El negocio del miedo. Los estudios sobre comportamiento humano muestran que las personas prestan mucha más atención a las noticias negativas, las amenazas y los escenarios catastróficos que a las noticias positivas. Los psicólogos llaman a esto sesgo de negatividad. Nuestro cerebro fue diseñado para detectar peligros. Por eso las teorías del fin generan tanto interés. Por eso los algoritmos las impulsan. Por eso los videos apocalípticos suelen recibir más atención que los mensajes sobre compasión, misericordia o servicio. El miedo vende. La esperanza requiere madurez. ¿Cuánto habló Yeshua del fin? Si observamos los evangelios descubrimos algo sorprendente. La enorme mayoría de las enseñanzas de Yeshua no giran alrededor del fin del mundo. Hablan del reino. Hablan de cómo tratar a las personas. Hablan del perdón, la justicia, de la generosidad, de la humildad, de la oración, de servir y de amar. Los grandes discursos específicamente escatológicos ocupan una porción relativamente pequeña de su enseñanza. Mateo 24, 25, Marcos 3 y Lucas 21. Podríamos decir que más del 90% de sus palabras están orientadas a enseñar cómo vivir y menos del 10% a describir los acontecimientos finales. Sin embargo, muchos creyentes modernos han invertido la ecuación. Pasan más tiempo estudiando el fin que aprendiendo a vivir el reino. El Ketz y la obsesión por el futuro. En hebreo existe la palabra Ketz, que significa el fin, el límite, el momento determinado. Durante siglos hubo personas intentando calcular el Ketz, determinar fechas, interpretar señales, descifrar acontecimientos. Pero los sabios de Israel advirtieron repetidamente sobre el peligro de obsesionarse con aquello que Adonai no reveló completamente. Porque cuando una persona vive obsesionada con el futuro, puede terminar abandonando las responsabilidades del presente. Yeshua mismo declaró: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos o las razones que el Padre estableció por su propia autoridad. Hechos 1:7. Sin embargo, inmediatamente después los envió a cumplir una misión. La prioridad
nunca fue descifrar el calendario. La prioridad fue siempre transformar el mundo. Guerras, terremotos y reinos. Muchos señalan las guerras actuales, los terremotos, las crisis económicas, los conflictos internacionales. Y es verdad que Yeshua habló de estas cosas. Mateo 24, 6 y 8. Pero debemos recordar algo. Las guerras siempre existieron. Los terremotos siempre existieron. Los imperios siempre existieron. Cayó Egipto, Asiria cayó, Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó y Roma cayó. Y después de ellas surgieron otros reinos. Cada generación pensó que estaba viendo el último capítulo de la historia, y sin embargo la historia continuó. Las señales son importantes, pero nunca fueron el centro del mensaje. Las señales apuntan al reino, no reemplazan al reino. ¿Y entonces qué debemos hacer? La pregunta correcta no es solamente ¿qué está pasando en el mundo? La pregunta correcta es ¿qué está pasando en mí? ¿Estoy creciendo en amor? ¿Estoy ayudando al necesitado? ¿Estoy siendo luz para las naciones? Isaías 42, 6, Mateo 5, 14, 16. ¿Estoy construyendo comunidad? ¿Estoy mostrando Gesed? La palabra hebrea Gesed significa bondad, misericordia, lealtad y amor práctico. Y la verdad es que el mundo necesita más misericordia que teorías conspirativas, más misericordia que especulación, más servicio que miedo, más discípulos que comentaristas proféticos. Porque cuando Yeshua describió el juicio de las naciones, no preguntó quién interpretó mejor las profecías. Preguntó quién alimentó al hambriento, quién visitó al enfermo, quién ayudó al necesitado, quién recibió al extranjero. Y si el fin realmente estuviera cerca, hay algo más que pocas veces se menciona. Supongamos por un momento que quienes anuncian constantemente el fin tuvieran razón. Supongamos que realmente estuviéramos viviendo los últimos capítulos de esta era. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos vivir aterrados, paralizados, escondidos? La respuesta bíblica es no, porque para el discípulo de Yeshua, el fin no representa la victoria del caos, representa la victoria del reino. No es el triunfo de las tinieblas, es la manifestación del gobierno del Rey de Reyes. La Escritura enseña que los reinos de este mundo son temporales. Todos pasan, todos caen, todos terminan agotándose bajo el peso de la injusticia, la corrupción y la violencia. Daniel 2:44, Daniel 7:27. Pero el reino de Adonai permanece para siempre. Por eso la esperanza bíblica nunca fue escapar del mundo con miedo. La esperanza bíblica siempre fue la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Quizás hemos pasado demasiado tiempo temiendo el final de un sistema que la propia Biblia describe como quebrado y pasajero, y demasiado poco tiempo anhelando el comienzo de aquello que los profetas prometieron: justicia, paz, misericordia y verdad, y el reinado del Mesías sobre toda la tierra. Isaías
2, 2:4 y Zacarías 14:9. Por eso el creyente no vive obsesionado con el fin, tampoco lo niega, lo espera con esperanza, porque cuando llegue el día del Rey, no será simplemente el final de algo, será el comienzo de algo infinitamente mejor. Prediquemos la esperanza. Esperamos la venida de Yeshua. Anhelamos la redención. Creemos que la historia tiene un propósito y un final. Pero mientras ese día llega, nuestra tarea sigue siendo la misma. Amar, servir, perdonar, construir, sanar, ser luz. No permitas que la obsesión por el fin te robe la alegría de vivir el reino hoy. Porque cuando el Rey regrese, probablemente no nos preguntará cuánto sabíamos sobre cada teoría profética, pero sí encontrará el fruto que produjimos mientras lo esperábamos. Y si ese día llegara mañana, no tendría por qué encontrarnos aterrados. Debería encontrarnos haciendo exactamente aquello para lo que fuimos llamados, amando a Adonai, amando al prójimo y siendo una luz para las naciones.